Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la segunda clase de la unidad número 3. En la anterior clase hablamos del parentesco, vamos a hablar ahora de lo que es la filiación. Habíamos hablado hace unos minutos, o en la clase anterior, de lo que es la filiación, de lo que era el parentesco, de que es un vínculo jurídico que nacía por las relaciones de consanguineidad, por las relaciones o por el vínculo de afinidad o por el vínculo legal a través de la adopción. Bueno, en este caso vamos a hacer referencia a la filiación, que es la relación jurídica que se establece entre padres e hijos y de la que se derivan una serie de derechos y obligaciones como el apellido, la nacionalidad, los alimentos, la guarda y la custodia, los derechos sucesorios que los vamos a ver en las unidades posteriores, entre otros. El artículo 240 es el que define a la filiación y dice que ésta puede tener lugar por naturaleza, que es aquella en la que existe un vínculo biológico entre padres e hijos, y también la filiación por adopción, que también tiene carácter legal. Por naturaleza debe entenderse aquella filiación que es consecuencia de la procreación, que a su vez puede ser matrimonial y puede ser no matrimonial, según estén los progenitores casados o no casados. La filiación matrimonial y la no matrimonial, así también como la adoptiva, tienen los mismos e idénticos efectos para nuestro derecho. No existe una distinción en nuestro derecho para los hijos sean estos matrimoniales, sean estos extramatrimoniales o sean adoptivos. ¿Cómo se determina la filiación? La filiación se determina por la inscripción en el registro civil, por una sentencia judicial, por un documento que lo determine legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial o por expediente administrativo de jurisdicción voluntaria para la autorización, por la aprobación judicial también del reconocimiento de filiación no matrimonial, y a falta de estos procedimientos anteriores, por la posesión de Estado, de la que vamos a hablar en unos minutos más. ¿Qué significa esto? Que la determinación se va a determinar por estos supuestos, por estos canales de los que acabamos de mencionar. Y cuando estos canales no existen, tenemos la posesión de Estado, que va a surtir los mismos idénticos efectos, tal como vamos a ver a continuación. En todos los casos, dice la ley, que la filiación va a surtir efectos desde que tiene lugar la misma, es decir, desde que se proceda a la inscripción respectiva. ¿Cómo se determina la filiación por maternidad del hijo recién nacido? La identificación, la importancia de la identificación del recién nacido. Esto está establecido en el capítulo 2 del título 2, el artículo 244, la norma que lo consagra, y dice que la maternidad va a quedar establecida aún sin reconocimiento expreso por la prueba del nacimiento y por la identidad del recién nacido. La inscripción, cuando una persona nace, es identificada por la persona que lo haya traído al mundo, el médico obstetra que haya atendido el parto, y esa documentación, ese certificado de nacido vivo junto con el legajo, el formulario de identificación del recién nacido, se procede a inscribir en el registro civil. Esa inscripción le es notificada a la madre, salvo que haya sido ella la que haya hecho el reconocimiento respectivo, o que hubiese denunciado el nacimiento su marido, y o concubino, tal como vamos a ver a continuación con el concubinato. Es muy importante que vayamos adelantando en este estadio que la persona que esté legalmente casada del hijo que haya nacido de esa madre goza de una presunción de paternidad, salvo que esta presunción de paternidad sea impugnada luego con posterioridad a través de una impugnación de estado.
El artículo 246 dice que la filiación matrimonial va a quedar determinada legalmente y se va a aprobar por la inscripción del nacimiento en el registro civil o por sentencia firme de filiación. En el caso de la filiación extramatrimonial, el artículo 247, cuando hablamos de filiación extramatrimonial, estamos haciendo referencia a la filiación consagrada fuera del ámbito del matrimonio. Es el artículo 247 quien dice que la paternidad extramatrimonial va a quedar determinada legalmente por el reconocimiento voluntario del padre o por una sentencia judicial de filiación que así lo declare. El artículo 248 determina que el reconocimiento del hijo va a resultar de una declaración formulada voluntariamente ante el oficial del registro civil y capacidad de las personas con motivo de inscribirse el nacimiento, de una declaración realizada en instrumento público o un instrumento privado debidamente certificado, reconocido, de las disposiciones contenidas en los actos de última voluntad, estamos haciendo referencia al testamento, y con relación al reconocimiento expreso, el artículo 249 dice que este tiene carácter irrevocable, es decir, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales y tampoco requieren una aceptación del hijo. El reconocimiento del hijo que ya esté fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formule, ni a los demás ascendientes en su rama. Es decir, si una persona quiere reconocer a un hijo para hacer valer sus derechos respecto de la sucesión del hijo, no lo podrá efectuar a través de lo que menciona esta norma. El artículo 250 dice que en el acto de reconocimiento es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido o lo haga en el mismo acto. Esa misma norma impide que se haga un reconocimiento que contradiga a una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer a una persona que ya goce de un determinado estado civil, deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de esa filiación que ya tiene establecida. Con motivo de la afiliación es muy importante mencionar el derecho, el alcance y el efecto que tiene el derecho y la importancia que tiene el derecho a la información y a conocer los orígenes. Este es un derecho consagrado por tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional para nuestro derecho. Recuerden que nosotros a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, le damos magnitud y alcance constitucional a los tratados reconocidos por nuestro país. De esa manera también se ha consagrado el derecho a la identidad como de real importancia para la identidad de las personas en nuestro país. Ese derecho fundamental hace a la esencia de las personas, es inalienable, es un derecho que es irrenunciable de las personas, ya que toda persona tiene derecho natural a conocer quiénes son sus progenitores, a conocer sus orígenes, a conocer quién es su padre, quién es su madre. No basta el conocimiento individual de esa identidad filiatoria. Cada persona tiene derecho a hacerla valer a esa identidad formalmente para también hacer valerla respecto de sus parientes y terceros. En numerosos fallos judiciales se había consagrado ya el derecho de la identidad, y este derecho de la identidad penetra en lo existencial del ser humano, y por ello se lo ha incorporado en instrumentos internacionales de derechos humanos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El derecho o el bien que se vulnera con la falta de reconocimiento, esto también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, el derecho o el bien que se le vulnera a la persona con la falta de reconocimiento, paterno o materno, es importantísimo, hace a la esencia y es una violación o
o la provocación de un daño que es susceptible de ser reclamado vía judicial. Puede perfectamente reclamarse a la persona que no haya procedido al reconocimiento voluntario de una persona una acción de daños y perjuicios derivados de esa vulneración al derecho de la identidad, tanto por el daño patrimonial como por el daño moral que ello le haya ocasionado a la persona. La acción de filiación que se persigue con la finalidad. La acción de filiación es aquella acción que persigue o tiene por fin perseguir el reclamo del reconocimiento de un vínculo paterno o impugnar aquel que se le haya atribuido. Esto está regulado desde los artículos 251 al artículo 253 del Código Civil. El artículo 251 dice que el derecho de reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción, ni por una renuncia expresa, ni tampoco tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos sí van a estar sujetos a prescripción. ¿Qué quiere decirnos esta norma? Esta norma lo que nos dice es que el derecho de la identidad de una persona son irrenunciables, no tienen esencia patrimonial y por ende son imprescriptibles, pero sí lo son aquellos que están derivados, aquellos derechos patrimoniales que están derivados de la identidad. Ellos sí no pueden mantenerse incólumes por siempre y sí tienen un carácter perentorio, sí tienen un carácter de prescriptibilidad. El artículo 252 dice que si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, debe simultánea o previamente ejercerse la acción de impugnación. No puede haber una persona que tenga dos identidades iguales, dos identidades al mismo tiempo, sino que una identidad debe caer con una acción de impugnación anterior. El 253, por último, dice que en las acciones de filiación se van a admitir toda clase de pruebas, inclusive las biológicas, que son las concluyentes. Un examen de ADN tiene un margen de efectividad muy superior al 99%, así que son pruebas prácticamente concluyentes en los juicios de filiación. En la situación de reclamación de Estado, con respecto a las reclamaciones de Estado, están normadas en los artículos 254 a 257 de nuestro Código Civil. Los hijos pueden reclamarle a sus padres la filiación matrimonial, siempre y cuando ellas no surgieran de las constancias del registro civil. En este caso, la acción debe entablarse conjuntamente contra el padre y contra la madre si este chico o esta persona no tiene determinada la inscripción de su padre y su madre biológicos. Los hijos también pueden reclamar su filiación extramatrimonial contra aquella persona que consideren su padre o su madre. En caso de que hayan fallecido alguno de sus padres, la acción se puede dirigir perfectamente frente a los sucesores a título universal del padre o de la madre. Estas acciones, la acción de filiación, puede ser promovida por el hijo en cualquier tiempo. Si durante la reclamación de la filiación fallece la persona reclamante, también los herederos pueden continuar esa acción de reclamación. El artículo 255 dice que en todos los casos en que un menor aparezca inscripto como hijo de padre desconocido, el registro civil tiene que efectuar la comunicación al Ministerio Público de Menores para que éste procure la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. Esta norma consagra el reconocimiento de este derecho de la identidad de las personas. No obstante, en la práctica no se ejecuta, ya que encontramos muchos chicos que no tienen la inscripción del padre o de la madre y se mantiene durante el tiempo ese desconocimiento. Bueno, este artículo 255 es muy importante que tengan en cuenta, que procura que el registro civil
ejerza esta comunicación al Ministerio Público de Menores para que se determine la identidad del padre de un chico que no está reconocido. El artículo 256 es el que hace mención a la posesión de Estado de la que habíamos hablado con anterioridad. La posesión de Estado no es ni más ni menos que el comportamiento de una persona con un carácter filial de padre respecto de un hijo. La posesión de Estado debidamente acreditada en un juicio tiene el mismo e idéntico valor que el reconocimiento expreso. Esto lo dice el artículo 256. Siempre y cuando que esta posesión de Estado no sea obstaculizada o no sea contrariada con una prueba biológica sobre una filiación distinta, la posesión tendrá el mismo efecto que un reconocimiento voluntario. Es decir, la posesión de Estado tiene efectos jurídicos como un reconocimiento, siempre y cuando no haya un entrecruzamiento con una prueba biológica que determine que no es real. El artículo 257 es el que establece que el concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción también hace presumir su paternidad del mismo modo que lo hace la presunción de paternidad en el caso de que los padres estén unidos en matrimonio. La acción de impugnación de Estado. Esta está determinada desde los artículos 258 del Código Civil y siguientes, y dice que el marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad que presume la ley, la paternidad matrimonial presumida por la ley, no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para ello, lógicamente, el presunto padre matrimonial tiene que recurrir a juicio e iniciar y acompañar las pruebas que desacrediten esa presunción de paternidad de la que goza por ser el padre matrimonial o por ser el marido de su esposa que ha traído un hijo al mundo. Para acreditar esas circunstancias puede valerse de todo medio de prueba, dice el artículo 258, pero no va a ser suficiente la sola declaración de la madre. El artículo 259 determina que la acción de impugnación de la paternidad del marido puede ser ejercida por éste y también por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe con posterioridad que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se va a computar desde el día en que lo supo. El hijo, en cambio, va a poder iniciar la acción de impugnación de la paternidad matrimonial en cualquier momento. Recuerden que este derecho de la identidad de la persona prevalece inalienable e inalterable en el tiempo. El marido puede negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, si se prueba que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si luego del nacimiento reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento. Esto lo dice el artículo 260 del Código Civil. El artículo 261 del mismo cuerpo legal dice que la maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. El 262 a su vez dice que la maternidad puede ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer puede ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo. Hemos tenido casos de sustitución que han tenido que realizarse la impugnación del artículo 262. Acá en San Juan, hace unos años, existió un caso muy paradigmático que adquirió mucha notoriedad porque fue en un nosocomio privado muy reconocido. El artículo 263 hace referencia a que el reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos
o por los que tengan un interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de los 2 años de haber ejercido el acto de reconocimiento. Esto básicamente ha sido la clase de lo que es la filiación. Hemos hecho referencia al parentesco, que es el vínculo jurídico entre personas vinculadas por una relación de consanguineidad, por una relación de afinidad o legal de adopción. Hemos hablado también de la filiación, que es el vínculo jurídico entre un padre y un hijo, derivado de la consanguineidad, pero también de la adopción. En la clase próxima vamos a hacer referencia, vamos a hablar por último de lo que es el régimen de parentalidad, y ahí vamos a concluir la unidad número 3, y con ello todo lo que respecta al derecho de familia dentro del ámbito o estudio de esta cátedra de Derecho Privado. Así que bueno, por esta clase es todo por hoy.